Saben ustedes que ayer cerró la votación en las elecciones europeas, en las elecciones al Parlamento Europeo de los 27 países miembros de la Unión. Eran 720 los escaños en juego, un mandato por 5 años. Se trata de la mayor elección transnacional de la historia. Bueno, por supuesto hubo fuertes noticias y sorpresas en Francia, por ejemplo, donde un sector de las nuevas o ultraderechas, como prefieran calificarlo, arrasó prácticamente. De hecho, el presidente Emmanuel Macron adelantó las elecciones legislativas frente al partido de Marine Le Pen, que lo duplicó en votos. Y también, claro, hay otras novedades como por ejemplo, que en España, bueno, finalmente el Partido Popular obtuvo el 34% de los votos y 22 bancas. El PSOE de Pedro Sánchez estuvo segundo con el 30% y Vox muy lejos en el tercer lugar. En Alemania, por ejemplo, los cristiano-demócratas se impusieron con el 30%, obtuvieron así 29 escaños. Luego estuvo la alternativa para Alemania, que uno podría calificar como, bueno, una nueva o ultra derecha, con un 16%. El partido de Olaf Scholz, el canciller, obtuvo el 14%. Bueno, por supuesto, esto sucedió en los distintos países. Queremos conversar en torno a las implicancias de estas novedades y para eso tenemos en línea a Adrián Celaya, que es economista y presidente de CAI Group, que es analista internacional, y sobre estos temas queremos charlar con él. Adrián, ¿cómo estás? Buen día, Juan Lemán te saluda. Hola Juan, encantado de estar con vosotros. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por atendernos desde allí. Adrián, en primer lugar quiero preguntarte cuál es tu lectura en torno a estas elecciones y cómo quedará conformado el Parlamento Europeo. Bueno, vamos a ver, en principio los resultados han sido más o menos los previstos en términos generales. Es decir, por un lado, un incremento importante de ese voto, vamos a decir, populista conservador, y así todo un incremento que no parece que en sí mismo vaya a suponer cambios sustanciales en el conjunto de Europa, ¿no? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta, por un lado, que las competencias del Parlamento Europeo son limitadas, no son las habituales de un Parlamento nacional, a pesar de que en los últimos cambios normativos en Europa pues se hayan ido aumentando esas competencias, siguen siendo muy limitadas. El poder real en Europa no está en el Parlamento, sino en el Consejo, ¿no? Que es al final una representación de los gobiernos de los estados, ¿no? Bien, siendo esto así, esto no significa que las elecciones no sean importantes, y estas especialmente yo creo que se les ha dado una gran importancia más por las repercusiones indirectas, porque el reflejo de la evolución del voto puede tener un impacto importante en las siguientes elecciones, es decir, pueden crear un clima determinado, y esto es un poco lo que está sucediendo. Es decir, en cuanto a las proporciones de votos de unos y otros grupos en conjunto, no ha habido grandes sorpresas, pero sí se espera que ese incremento de las fuerzas populistas, vamos a decir, pues tenga repercusión en las elecciones que se vayan a producir a partir de ahora, ¿no? Ahí tenemos una sorpresa importante, ha sido justo después de conocerse, o incluso antes de conocerse los datos, simplemente con las encuestas a pie de urna, ya esta decisión de Emmanuel Macron de convocar elecciones legislativas en Francia, que es algo que ha pillado por sorpresa a los analistas y que merece un examen específico que luego hacemos si queréis. Y luego, en conjunto, sí podemos decir que ese despegue de estas fuerzas populistas va a tener probablemente reflejo en las votaciones, en las elecciones que se produzcan a partir de ahora. Ahora, por ejemplo, en la propia Francia, en estas legislativas que se han convocado, pero también, por ejemplo, en regionales alemanas. Hay que tener en cuenta que hay regionales en comarcas de lo que fue Alemania Oriental, que es curioso cómo ha quedado dividido, este es un dato muy, muy significativo, cómo ha quedado dividido de forma tan radical el mapa electoral en Alemania entre las regiones que fueron Alemania Oriental
Occidental en su momento, que han votado de forma claramente mayoritaria a estos grupos, vamos a decir, populistas, tanto de los de derecha como de la nueva izquierda populista de Sarah Wagenknecht. Y, sin embargo, las restantes regiones han votado claramente a favor fundamentalmente de la democracia cristiana tradicional. Entonces, bueno, esas elecciones que se van a producir de ahora probablemente de alguna forma van a repetir esta tendencia y pueden crear movimientos importantes, ¿no? Lo que pase dentro del Parlamento Europeo no va a ser tan importante, no va a cambiar tanto, porque la verdad es que en Europa se ha actuado fundamentalmente a través del consenso entre los partidos tradicionales. Y ese consenso probablemente se va a mantener en los grandes temas, bien y para mal, ¿no? Ahora, efectivamente, estamos desde un punto de vista de corto plazo en una situación en la que los temas fundamentales no son tanto los de carácter interno europeo, sino los que hacen referencia a la posición de Europa en el mundo, ¿no? Tanto en su relación con los países emergentes como ante el conflicto en Ucrania, ante el riesgo de una guerra de ámbito europeo a corto plazo. En todos estos temas hay que dar por supuesto que los grandes partidos, el Partido Popular Europeo, los socialistas, socialdemócratas, etcétera, van a actuar de forma coordinada y manteniendo. Es completísimo el panorama que nos está brindando Adrián Celaya, analista internacional sobre las elecciones en el Parlamento Europeo. Adrián, me interesa detenerme en dos casos puntuales. El primero es el de Francia. ¿Cómo crees que impacta puertas adentro este resultado y sobre todo la novedad que conocimos en las últimas horas, que es el adelantamiento de las elecciones legislativas por parte del presidente Emmanuel Macron? Bueno, esta es una gran pregunta, porque hoy mismo los analistas se están planteando esa cuestión, el por qué y para qué, ¿no? Está claro que al haberlo planteado de forma tan rápida, ya digo que incluso antes de saberse ningún dato oficial, simplemente en base a los datos de las encuestas a pie de urna, esto quiere decir que evidentemente Emmanuel Macron tenía preparada esta decisión y se está especulando, bueno, en una expectativa de que unas elecciones legislativas, bueno, por un lado, las elecciones legislativas no ponen en cuestión su papel como presidente de la República. Esto es importante entenderlo, ¿no? Hay elecciones separadas en Francia para la presidencia de la República y para el Parlamento. Entonces, lo que se ha convocado ahora son elecciones al Parlamento, ¿no? No es que se adelanten las elecciones presidenciales. No, claro. ¿no? Entonces, en esas elecciones al Parlamento, Macron probablemente espera tener mejores resultados. Es decir, las elecciones de ayer han dejado, digamos, muy devaluado, muy dañado su prestigio, su imagen pública en un momento en que el papel internacional de Francia y de Macron en concreto está siendo tremendamente importante, para bien y para mal, ¿no? Y entonces en esas elecciones es muy posible que él piense que se vea reforzado o menos dañado, menos deteriorado su presencia. Hay que tener en cuenta que esas elecciones parlamentarias son a doble elección, ¿no? A doble convocatoria, ¿no? Con lo cual, hay una convocatoria que va a ser en junio y otra en julio. Entonces, ¿esto qué significa? Que en esa doble convocatoria, y hay una gran experiencia en Francia sobre este tema, se tiende a agrupar el voto. Y tradicionalmente durante los últimos 10-20 años se ha producido una constante agrupación del voto siempre en contra del partido de Le Pen, en contra del partido populista. Y esto ha favorecido tremendamente a Macron, que se ha mantenido constantemente en el poder a pesar de una pérdida permanente de la confianza de los ciudadanos en base a lo que se llamó el Frente Anti-Le Pen. Ese Frente Anti-Le Pen se manifiesta muy claramente en este tipo de elecciones, ¿no? En las presidenciales y en las legislativas, en las que en una primera vuelta cada partido confluye en las elecciones más o menos por separado. Los ciudadanos votan pues al partido, digamos, que sienten más cercano, pero en la segunda los partidos se agrupan muchas veces para evitar que salga el que no quieren que salga. Y es en esas tipo de agrupaciones para esa segunda vuelta, probablemente Macron espera que en cada distrito los distintos partidos se agrupen a favor de, una vez más,
a favor del partido de Macron, ¿no? Con lo cual, esto en esa segunda vuelta le permitiría recuperar de alguna forma su imagen que ha quedado un poco deteriorada ayer, ¿no? Bueno, esto es una expectativa, pero claro, estamos en un contexto, la verdad es que hace difícil interpretar este tipo de maniobras. Hay que tener en cuenta el marco y en concreto lo que está sucediendo con la escalada bélica alrededor del tema de Ucrania y contra Rusia. Y una escalada en buena parte públicamente al menos muy liderada por Emmanuel Macron. Y esto no encaja muy bien con abrir un paréntesis de este tipo cuando estamos hablando de decisiones de traslado de tropas, de decisiones de lanzamiento de misiles contra Rusia, una serie de decisiones que tienen repercusiones en días, en semanas, ¿no? Y chocan con la apertura de este calendario. Entonces, ha habido también especulaciones de si podemos estar también ante una nueva maniobra de distracción de la opinión pública, ¿no? Es decir, porque claro, el gran reto de estas potencias que están planteando estrategias agresivas frente a Rusia y frente a los países emergentes o uno de los grandes retos es evitar que se produzca una reacción popular, que hasta ahora desde luego no se ha producido, pero que ante el miedo a la evidencia de la cercanía de una guerra, pues puede quizás estallar. Entonces, no es extraño que se busquen mecanismos para que la opinión pública piense o se entretenga en otros ámbitos, ¿no? Bueno, esta es una posible interpretación, pero desde luego sí es una maniobra que ha sorprendido en general a los analistas. Ya iremos viendo en las próximas semanas, más que nada dependiendo, vamos a ver cómo se mueven en los próximos días y señalamientos de Macron y de la OTAN. Sí, Adrián. Elecciones europeas hacen rectificar las posiciones para empezaremos a sacar conclusiones. Es Adrián Celaya con quien estamos hablando y justamente, Adrián, quiero viajar a España. Vos sabés que nosotros, el presidente Javier Milei ha entablado una suerte de distanciamiento con Pedro Sánchez a raíz de las declaraciones en torno a su esposa y la investigación por presuntos hechos de corrupción, y vimos ayer que el PSOE quedó ubicado segundo en este marco. Y quiero preguntarte cómo impacta esto en el gobierno de Pedro Sánchez y de todo el PSOE en general. Bueno, vamos a ver. No ha sido una sorpresa este resultado bueno, había distintas encuestas en las que se daban un mejor resultado, un peor resultado al Partido Popular y al Partido Socialista, pero bueno, esto esos resultados de un poco superiores para el Partido Popular con respecto al Partido Socialista no han sido tampoco una gran sorpresa, ni probablemente en sí mismos van a tener grandes consecuencias en la política española. El principio, el gobierno de Pedro Sánchez tiene estabilidad o tiene mandato para 3 años más y probablemente intentarán mantener su línea actual y con un consenso que no es fácil, pero claro que no es fácil porque necesitan contar con sus grupos a la izquierda, Sumar, Podemos, los grupos nacionalistas del País Vasco y de Cataluña para continuar manteniendo la mayoría. Pero ese es un reto que el Partido Socialista lo tiene desde el principio y que hasta ahora ha sabido hacerle frente, y no hay razones para pensar que esto no siga siendo así, independientemente también de estos problemas judiciales y tal. La verdad es que Pedro Sánchez ha demostrado una gran habilidad para sortear este tipo de problemas y desde luego ha pasado por situaciones mucho más complejas que la actual y hasta ahora las ha superado. Adrián, muchísimas gracias por este ratito, por estos minutos que nos has concedido. Te mando un fuerte abrazo y como siempre un placer charlar contigo.